mucho antes de ser elegido papa, el cardenal Ratzinger escribía en un ensayo muy interesante que el concepto de la muerte en nuestra cultura contemporánea había pasado por dos fenómenos simultáneos y paralelos. Por un lado, el silenciamiento de la muerte, que la cultura trata de esconder, y nosotros lo vemos en detalles como, por ejemplo, que el New York Times, en su libro de estilo para los periodistas, es decir, cómo tienen que escribir sus notas, se señala que la palabra muerte no se debe utilizar, se debe utilizar la palabra tránsito, la palabra deceso, cualquier otra fórmula que no diga murió, ¿no? No se puede decir esta persona murió, sino esta persona transitó, esta persona dejó de existir, ¿no? Cosas de ese tipo, pero no decir murió. Y el segundo fenómeno paralelo es el fenómeno de la frivolización de la muerte, de su trivialización. Y el cardenal Ratzinger lo mencionaba en el hecho que se popularizaran tanto las películas donde habían muchas escenas de violencia y se mataban a la gente muy fácilmente, ¿no? Y así el héroe mataba a decenas o centenares de malos, ¿no? Y los malos morían simplemente como moscas, no como seres humanos, y sus muertes eran muertes irrelevantes. Bueno, esta reflexión me parece muy oportuna a raíz de un artículo publicado por un sociólogo norteamericano, Stephen Bates, que se llama La Nueva Muerte, y donde básicamente analiza el proceso de frivolización de la muerte y en base a la manera como se están realizando ahora los funerales y cómo las prácticas de los funerales han ido cambiando para ir revelando precisamente esta desaparición del sentido de la muerte y como consecuencia de la desaparición del sentido de la muerte, también del sentido de la vida. Bates no es un analista religioso, hace simplemente un análisis de carácter genérico, es decir, de los hechos tal como transcurren, tal como suceden, ¿no? Y señala cómo, por ejemplo, se están poniendo de moda los funerales temáticos. En estos funerales temáticos, cada vez más personas están eligiendo ellos cómo va a ser su propio funeral. Dejan las indicaciones y dejan el dinero para que su funeral sea como ellos quieren. Entonces hay funerales en los que el difunto ha dejado específicamente dicho que se contraten comediantes para que hagan reír a los presentes y nadie llore su muerte. O por ejemplo, aquellos fanáticos de los cowboys que quieren que su ataúd esté hecho con madera de corral y que las asas para levantarlo sean herraduras de caballo soldadas a los costados y que toda la decoración sea una decoración western, digamos, ¿no? De película de cowboys, de vaqueros. Y algunos han hecho que los temas sean temas de golf, ¿no? Todo decorado con palos de golf, bolas de golf, vestimenta propia de golf, y que las personas puedan tener palos de golf y bolas y practicar el colocar la bola en agujeros, ¿no? De tal manera que las personas se diviertan con el golf, que era el deporte o el pasatiempo favorito de esta persona. También señala, por ejemplo, el incremento del número de incineraciones, de cómo en la década de los 80 en Estados Unidos el número de incinerados era apenas del 10%, como en la actualidad son 1/3 de los muertos, y como para el 2025 van a pasar a ser más de la mitad los incinerados. Y él dice, cuando vivíamos en un lugar de una manera fija, plantábamos a nuestros muertos en un sitio. Ahora que vivimos en una época de movilidad social, nos los llevamos con nosotros. Y así la abuelita la tenemos en un jarrón chino cuando no realizamos una práctica que
consiste en arrojar las cenizas en un lugar que era del gusto o del agrado de la persona difunta, ¿no? Arrojar las cenizas al mar o en unas montañas o en una quebrada o en un prado, en un bosque que sería del gusto del difunto. Por si acaso, la cremación o incineración de los cuerpos no es algo a lo que la Iglesia se opone, pero la Iglesia sí se opone a que se viole una de las obras de misericordia corporales, que es enterrar a los muertos. Los muertos no se pueden convertir en un adorno en una casa. Quiero que mi abuelita esté siempre conmigo y entonces tengo un jarrón chino con las cenizas de mi abuelita, que debería recibir cristiana sepultura. Tampoco arrojar a los vientos a que se pierdan las cenizas, perdiendo todo sentido de reverencia a ese cuerpo que alguna vez contuvo precisamente el alma y el espíritu de la persona partida y que fue templo del Espíritu Santo por esa misma razón, ¿no? Justamente una de las cosas que comenta Stephen Bates es que toda esta nueva frivolización de los entierros que ha llevado a la Asociación de Directores de Funerales a inventar cosas tan ridículas como los ataúdes biodegradables para los ecologistas, o unos ataúdes en forma de una nave espacial de la película Perdidos en el Espacio o de la película Star Trek, simplemente demuestra hasta qué punto se ha llegado a una frivolización. Y sobre esta realidad cambiante de los hábitos con los cuales enterramos a los muertos, que probablemente en muchos de nuestros sitios no se conserve, o no se realice, mejor dicho, no significa que ya en muchas de nuestras grandes ciudades, yo mismo lo he visto, estos funerales sean cada vez más frívolos, más un evento público, más un regalo del muerto a los que están presentes en vez de un regalo al muerto de los familiares y de los que están presentes, ¿no? Y él decía, esto tiene consecuencias a un nivel individual. La frivolidad funeraria trivializa no solamente la muerte, a la que le tenemos miedo y hemos perdido las esperanzas que le dan sentido a este tránsito que es la muerte, sino que trivializan la vida de la persona. Porque si a una persona le celebramos un funeral como él ha pedido, contando chistes por medio de comediantes o en un entorno de golf, estamos convirtiendo a la persona en un payaso o en un jugador de golf, quitándole todo lo demás, todo lo de su esencia, todo lo de su persona, todo lo de su personalidad, ¿no? Es una manera de decirle, hola muerte, ¿cómo estás? ¿No? Tratar de quitarle el peso a algo que de verdad sí lo tiene. Y dice, a un nivel social, los rituales pasados de generación en generación, según los cuales en un funeral había un cajón, un féretro, un símbolo religioso o más de uno, recogimiento, silencio, discreción, trajes oscuros. Todo esto daba la ocasión y la oportunidad a que las personas reflexionaran sobre la muerte y se diera una conversación, a veces entre varios, otras veces una meditación a solas, pero que nos abría la mente, una vez más, a, como dice las coplas de Jorge Manrique, cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte y cómo tenemos que meditar en las cosas que son realmente trascendentales en nuestra vida. Que tengas un buen día.